Muy bien, vamos a continuar con la segunda clase de complicaciones del embarazo gemelar monocorial con el síndrome de transfusión fetofetal y secuencia anemia policitemia. Vamos a hablar de la secuencia anemia policitemia. Es un tipo de síndrome de transfusión fetofetal, pero es de flujo más lento y a través de vasos periféricos y de diámetros menores de 2 milímetros que transmiten con flujo lento y a predominio de elementos celulares de la sangre, ¿okay? De células sanguíneas. Entonces, fíjense, la secuencia anemia policitemia tiene una incidencia de 3 a 5% de los embarazos monocoriales. Va a ser una complicación del tercer trimestre. Se desarrolla en presencia de anastomosis arteriovenosa muy pequeña, lo que lleva a un flujo interfetal discordante. Ese flujo va a tener una velocidad y o magnitud mucho menor que en el síndrome de transfusión fetofetal. Esta transfusión crónica sutil va a llevar a la secuencia anemia policitemia, pero al parecer permite una adaptación suficiente del feto, evitando los grandes trastornos hemodinámicos del síndrome de transfusión fetofetal. Es fundamental entonces tener en cuenta que es una complicación del tercer trimestre, las anastomosis son pequeñas, complicación de la cirugía láser también puede ser consecuencia que lleve a un síndrome de este tipo. Cuando se trata del síndrome de transfusión fetofetal, como se eliminan las anastomosis de diámetro mayor, quedan las pequeñas y podemos producir iatrogénicamente este síndrome. El flujo tiene una velocidad o magnitud mucho menor que el cuadro de síndrome de transfusión fetofetal. Como decíamos, permite una adaptación mejor que el síndrome de transfusión fetofetal. El diagnóstico aquí lo básico no es volumen, es la velocidad pico de la arteria cerebral media para calificar el feto anémico y al policitémico. En el anémico vamos a tener una velocidad pico de 1.5 múltiplos de la media en relación y en el receptor vamos a tener una velocidad pica menor del 0.8 múltiplos de la media. Postnatalmente vamos a tener con el examen de sangre en el cual va a haber una hemoglobina de 8 gramos menos en el donante que en el receptor, y en el donante va a haber una reticulocitosis mayor al 1.7 veces al receptor. Entonces estos son los criterios prenatales, como les decía, y los criterios postnatales basada en este autor. ¿Okay? En el síndrome de anemia policitemia, la secuencia de anemia policitemia, el pronóstico es bueno, el manejo es expectante, los casos iatrogénicos es malo, porque muchas veces va a llevar a una anemia muy severa que va a requerir una segunda intervención para bloquear anastomosis, pero luego sobre un sustrato sanguinolento de líquido es muy difícil la visualización. Entonces en esos casos muchas veces va a corresponder más bien el láser en los casos que tengamos signos prehidrópicos en el donante y que progrese rápidamente la velocidad de la cerebral media en el donante. Entonces allí va a ser necesario hacerlo de inmediato o urgente. Una alternativa sería, para no tener que hacer la fetoscopia, sería hacer transfusiones intrauterinas por vía intraperitoneal, como se hicieron las primeras exsanguinotransfusiones en los fetos, en las primeras de cambio en la historia de la medicina fetal. Entonces, fíjense bien que vamos a tener, esas eran las transfusiones fetofetales crónicas. Tenemos transfusión fetofetal aguda, que es unidireccional, que es la insanguinación que se puede producir cuando uno de los fetos se muere o tiene bradicardia o tiene hipotensión. Va a hacer que no tenga, el flujo va a fluir en un gran caudal del donante al receptor, y este donante se puede sanguinar o puede tener hipoxia severa que lo puede llevar a daño cerebral. Entonces, cuando hay una caída, como les decía, de la tensión arterial o de la frecuencia cardíaca. Las consecuencias dependen de la magnitud y de la duración de la transfusión. La magnitud de la transfusión aguda depende del tamaño y del tipo de dirección de las anastomosis de los fetos. Los fetos con muy pocas anastomosis o pequeñas están más protegidos que aquellos con grandes anastomosis arteriovenosas o arterioarteriales.
Y eso es muy importante en las arteriales porque la mayor presión está en las arterias. Por lo tanto, puede variar desde ninguna consecuencia hasta el daño cerebral o incluso hasta la muerte del feto normal. Podemos tener transfusión feto-fetal con un feto muerto. Después de la muerte de un feto, la transfusión se produce del feto que quedó vivo hacia el muerto. El gemelo sobreviviente tiene un riesgo de lesión cerebral del 18 al 34% y de muerte como consecuencia a exanginación del 15 al 30%. La muerte fetal única puede representar el estadio final de cualquiera de las complicaciones conocidas de los monocoriales. Por lo tanto, su prevención es el objetivo final de estos casos. Transfusión feto-fetal entre dos fetos vivos. Con los dos fetos vivos se cree que la transfusión feto-fetal aguda son la causa de accidentes, son accidentes que son la causa de lesiones cerebrales postnatales inexplicables en embarazos gemelares monocoriales de evolución aparentemente normal, y es una de las complicaciones típicas del CIR tipo 3, o sea que esta complicación de transfusión feto-fetal aguda en dos fetos vivos va a ocurrir en el CIR tipo 3 porque en el CIR tipo 3 va a haber un compromiso del flujo de la arteria umbilical que es intermitente, ¿ves? Entonces a veces está normal o está malo pero no está tan malo, pero a veces hace una reversa y eso puede llevar a problemas en el feto que tiene el CIR. La causa más probable es la aparición de un episodio de bradicardia o hipotensión en uno de los gemelos. Los estudios Doppler han demostrado una masiva transfusión feto-fetal aguda durante episodios de bradicardia fetal en gemelos con anastomosis arterioarteriales grandes, lo que puede implicar consecuencias devastadoras. El donante agudo estará expuesto a un alto riesgo de lesión cerebral o muerte. A su vez, el receptor agudo puede tolerar la transfusión repentina o morir a causa de una hipervolemia. La muerte fetal puede ser tanto la causa como la consecuencia de una transfusión feto-fetal aguda, por lo cual uno no sabría si una muerte fetal única o doble en gemelos monocoriales. Normalmente es imposible saber lo que pasó primero o en primer lugar. La transfusión feto-fetal aguda durante el parto se presenta en el segundo feto después del nacimiento del primero, llevando a valores de hemoglobina muy discordantes. El diagnóstico diferencial con síndrome de anemia policitemia se hace en base al recuento de leucocitos, donde recuerdan que el donante tenía aumento de los leucocitos 1.7 veces con respecto al receptor. En este caso vamos a tener reticulocitos normales en la transfusión intraparto debido a la naturaleza aguda del evento. A pesar de que no hay grandes series, la experiencia clínica sugiere que el pronóstico de esta entidad es bueno. No obstante, se han descrito casos de muerte fetal. La restricción de crecimiento intrauterino selectivo, como lo veremos, es un cuadro donde predomina es por una diferencia entre la masa placentaria intergemelar, ¿verdad? Tiene una incidencia de 10% de los monocoriales. La etiología es una discrepancia en el tamaño de los territorios placentarios y la definición, un peso estimal menos al 10% en el percentil 10 en uno de los fetos. Entonces, el criterio acá es el peso, donde vamos a tener un peso con un retardo de crecimiento intrauterino y va a haber una discordancia del peso intergemelar mayor al 25%. O sea que el feto va a tener menos del 25% del feto enfermo o el feto retardado con respecto al sano. En el CIR, la coexistencia de anastomosis interfetales pueden salvar al feto con escaso territorio placentario. Esas anastomosis le van a suministrar oxígeno y nutrientes adicionales llamada transfusión de rescate. Aquí tenemos, cómo se ve estas características. Fíjense que aquí hay muy poquitos vasos y se ve que hay unas anastomosis entre esta placenta que es muy grande. Fíjense, el color de esta placenta es diferente al de esta. Uno podría ver muy bien la diferencia entre una y otra. Y eso es importante porque uno puede saber ahí cuáles son los vasos que vienen de una placenta u otra. Y bueno, lógicamente aquí estarían las membranas insertadas y uno ve cómo están pasando unas de otro a otro lado y sabe dónde es que tiene que fulgurar los vasos porque se ven. ¿Ves? Aquí habría que colocar el rayo láser aquí, aquí y aquí, pero hay que dejar algunas para que compensen. ¿Ves? No se pueden fulgurar todas.
Claro, este feto, como tiene muy poca nutrición, lo más probable es que se muera y hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo la fulguración aquí va a ser para salvar al sano. Entonces fíjense que la característica es que hay mayor masa en el menor masa en el que tiene el retardo de crecimiento intrauterino. Vamos a ver también que hay inserción velamentosa del cordón en el feto afectado, en el del retardo. En el sano es una inserción normal, siempre hay inserción velamentosa. Y lo otro que tenemos es anastomosis venovenosas como esta, azul-azul, o arteriovenosas roja-azul, y hay también anastomosis arterioarteriales, ¿verdad?, que podrían existir en esos casos. Entonces, como les decía, fíjense, aquí está la placenta pequeña y la grande, esta es la del CIR, aquí está la placenta del CIR y aquí está la placenta del CIR, pero esto es para ver los tipos de clasificación del CIR por el Doppler. Hay un tipo 1, ¿verdad? Este es el CIR precoz, ¿ok? Retardo de crecimiento precoz. Vamos a tener un estadio 1 donde tiene buen pronóstico porque tiene una arteria umbilical con diástole y la va a tener permanentemente. Estos embarazos podrían llegar a mayor de 34 semanas. En el CIR 2 vamos a tener una arteria umbilical con diástole borrada o reversa, pero permanentemente, ¿ok? No hace cambio. Y en el 3, que son a vasos grandes, fíjense que son anastomosis por arterias grandes, vamos a tener reversa permanente o intermitente, reversa intermitente aquí. Prácticamente las anastomosis grandes son el 98%, las arterioarteriales grandes el 98% de anastomosis, y las anastomosis grandes acá en el tipo 2 son mayores de 2 milímetros, son el 38%. Entonces, esto protege a este feto, pero también es peligroso porque se puede exsanguinar más fácilmente porque tiene anastomosis arterioarteriales grandes. O sea que la exsanguinación ocurre por la transfusión fetal aguda intergemelar en el tipo 3, es el más peligroso. El tipo 1 siempre tiene diástole, como les decía, el tipo 2 tiene diástole borrada y reversa o reversa continua, pero es continua. En el tipo 3 hay diástole borrada, reversa o reversa continua e intermitente, ¿okay? Esto es lo que vamos a tener. Y estas son los que yo le decía, ¿verdad? El tipo 1, Doppler normal, flujo diastólico presente. La evolución es benigna con menor grado de discordancia de peso, muy bajo de riesgo de muerte fetal intrauterina del feto CIR y de lesión cerebral del feto normal. El CIR evoluciona bien, normalmente mayor de 34 semanas, y eso nos lo da la arteria umbilical. La característica es la placenta con distribución desigual, mayor diámetro anastomótico, el cual compensa en gran parte la desigualdad de los territorios placentarios. Las anastomosis arterioarteriales son pequeñas o ausentes, ¿verdad? En el tipo 2, con flujo reverso constante o flujo diastólico ausente constante, vamos a tener alto riesgo de deterioro y muerte intrauterina del CIR, predecible por la evolución del Doppler en la mayoría de los casos. Muy bajo riesgo de lesión cerebral intrauterina del gemelo normal. La edad gestacional promedio al parto de 29 semanas, al parto es a las 29 semanas debido al deterioro del CIR. Los territorios placentarios igualmente desiguales, menor diámetro anastomótico que compensa la gran discordancia de los territorios placentarios, pero por un tiempo más corto, anastomosis arterioarteriales pequeñas o ausentes. Y en el tipo 3, el flujo ausente reverso intermitente, bajo riesgo de deterioro hipóxico del CIR, que normalmente sobrevive hasta las 32 semanas, 10 a 15% de riesgo de muerte intrauterina inesperada del feto CIR. Eso sí pasa, esto es por transfusión intergemelar aguda, unidireccional, exsanguinación de uno de ellos, 10 a 15% de riesgo de lesión cerebral del feto normal. Territorios desiguales, gran anastomosis arterioarterial que compensa gran parte de la importante discordancia de los territorios placentarios, pero que conlleva a un alto riesgo de graves accidentes de la transfusión feto-fetal aguda. Entonces el CIR precoz, el manejo del CIR puede ser expectante, pero debe considerar la opción de la culminación selectiva del feto afectado en caso de prematurez o afectación del feto normal. Así se logrará prolongar el embarazo y evitar secuelas del feto sano. Esta decisión debe ser consensuada con los padres, ¿okay?
La conducta entonces es vigilancia de los parámetros, ya saben, Doppler, crecimiento y seleccionar el momento del parto, el perfil de crecimiento Doppler lo más importante, los cambios de la arteria umbilical tipo 1, 2 y 3, el tratamiento expectante, vigilar parámetros, de acuerdo a los diferentes tipos se producirá el parto aproximadamente en esta semana, y el síndrome de transfusión feto-fetal y TRAC a cardio, donde hay un compromiso del donante, va a llevar necesariamente a fotocoagulación, o en el compromiso del donante se requiere necesariamente fotocoagulación láser, que va a ser muy peligrosa para el feto con CIR. Vamos a hablar de CIR tardía, pero vamos a dejar esta presentación hasta aquí, porque para hacer finalización y continuar con una tercera entrega, pues. ¿Ok?